Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 TN1. Nos acompaña este día el senador Pablo Mieres del Partido Independiente. Senador, en estos días un integrante de su partido, el diputado Radío, junto con otros integrantes de los partidos Blanco y Colorado van a estar en Venezuela, concretamente el domingo, en unas elecciones que vienen con un preámbulo muy complicado a nivel tanto dentro de Venezuela como internacional. Más allá de la seguridad, que están todos preocupados de que puede llegar a pasar ese día. El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, que también en poquitos días va a asumir, ya pidió como candidato y lo ratificó ahora como presidente electo que se le aplique la cláusula democrática del Mercosur, pasarlo en sencillo, que se suspenda a Venezuela del Mercosur por incumplir con los requisitos de un país democrático. ¿Usted está de acuerdo con lo que pide el presidente Macri? Totalmente. Parece que es una cosa que rompe los ojos. No de ahora, hace tiempo. Hace tiempo que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, no se respeta la libertad de prensa, no se acatan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no existe separación de poderes, el gobierno elige a dedo fiscales y jueces y los coloca aquí y allá y resuelve los cambios de los jueces según lo que le interese a quién quiere culpar. Hay dirigentes políticos proscriptos, o sea que no pueden ser candidatos. Hay dirigentes políticos presos y ahora, recientemente, hasta uno asesinado. Entonces, a ver. O sea, usted no precisa lo del domingo para... No, claro que no. Yo creo que esto aunque es una el domingo cosa... funcione todo estupendo. Bueno, es que el domingo ya no funciona estupendo, ¿no? O sea, cuando hay una campaña electoral totalmente sesgada, en eso yo firmo al pie la carta de Almagro, la primera y la segunda también, que le mandó a Maduro, porque ahí está probado que el proceso electoral ya está viciado, en la medida que no hubo reglas de juego equitativas, que el Consejo Nacional Electoral venezolano es de muy dudosa credibilidad y confiabilidad, que la publicidad estuvo totalmente sesgada, que no hay personas que podrían ser figuras de primer nivel con votos y que no los dejan ser candidatos. A ver, de los 4 líderes principales, de los 5 líderes principales, 3 están proscriptos y 2 de ellos presos. 3 de ellos presos. Leopoldo López, Antonio Ledesma y Manuel Rosales. Y Corina Machado no está presa, pero está proscripta. Y el quinto, que es Capriles, no es candidato porque es gobernador de un estado. Entonces, en realidad, a mí me parece que está en la tapa del libro. Yo creo que el silencio del Uruguay, la reticencia de Uruguay para condenar la situación venezolana es vergonzoso. Es una de esas cosas que a mí me dan vergüenza. ¿Usted va a hacer algo formal para pedir que se aplique la cláusula democrática? Y nosotros lo hemos planteado incluso en el plenario del Senado, pero no logramos. A ver, ¿va a ser alguna minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, alguna cosa formal para establecer este pedido? Nosotros ¿una interpelación? No hemos logrado una declaración del Senado, cuestionando la condena a Leopoldo López a 13 años de prisión. No hemos logrado una declaración del Senado que permita decir, bueno, lo que dijo Maduro de que si llega a perder va a entrar en una unión cívico-militar y que iba a defender la revolución a como dé lugar, y no logramos que gente del Frente Amplio que piensa como nosotros vote esa declaración, entonces estamos fritos, porque el gobierno está abroquelado. A mí, la verdad... ¿Usted piensa interpelar al canciller por esto, por ejemplo? No lo tengo planteado por ahora. ¿No lo descarta? No, porque además yo siento que el canciller sería un chivo expiatorio. Y yo le digo la verdad, yo con Nino Noboa tengo una gran coincidencia en todas sus líneas de... ¿Usted qué cree? ¿Que él piensa que debería aplicarse esta cláusula, pero no puede decirlo por la posición en que está? Yo creo eso. Creo que además yo no quiero debilitar a un representante de la política exterior del Uruguay con el que tengo coincidencias enormes en casi todos los temas. Yo diría cuando arrancó en todos los temas. Después vino lo del TISA que nos separó y lo de Venezuela que también nos separa. Pero yo prefiero... Que siga Nin. Que siga Nin, claro. No voy a hacer ningún gesto para tratar de que Nin deje, de que Nin renuncie. Listo. Y no, seguiré peleando, seguiré buscando que el gobierno cambie. Y como dije alguna vez, se les va a caer encima como se le cayó el muro de Berlín en el pasado a buena parte de los frente amplistas, que defendieron la Europa del Este y a Ceausescu, el famoso telegrama de Gargano a Ceausescu el día antes de que cayera, ¿no? Más o menos. Bueno, esta gente, hasta que no se le cae encima la realidad, y después que se le cayó encima, siguen mirando para el costado.
Ayer el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil autorizó el inicio de lo que puede ser o no un juicio político a la presidenta de Brasil. Para hacerlo en sencillo, si esto llegara a prosperar, antes que finalice su mandato, caería la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En Paraguay, cuando pasó lo mismo con el expresidente Lugo, se cuestionó la rapidez con que había sido el proceso y por esa causa se lo suspende del Mercosur. Si en Brasil pasa esto, ¿debería también aplicarse esta cláusula? No, nosotros tuvimos una opinión contraria a cómo actuó el Mercosur con respecto a Paraguay, porque era un procedimiento previsto constitucionalmente. De todas maneras, es cierto, en Paraguay ese procedimiento se hizo de una manera muy fulminante, pero es lo que está previsto en la Constitución paraguaya. En la Constitución brasilera está previsto el impeachment y empezó el primer paso, vamos a ver en qué termina. A mí lo que más me preocupa de lo que está pasando en Brasil es el impacto terrible que cada vez es más evidente que va a tener sobre la economía uruguaya. Hace un rato escuché a un economista muy importante brasilero, Rubens Recupero, tipo que fue ministro de Economía en su momento, y que habla ya no de recesión, sino de que el riesgo es una depresión, que es un estadio mucho más profundo y más estructural. Y si eso pasa, el impacto sobre la economía uruguaya va a ser tremendo. Y si además a eso se le agrega una presidenta con menos del 10% de apoyo y en proceso de impeachment, o sea, de juicio político, me preocupa enormemente por nuestro país. O sea, lo mejor para Uruguay es que no caiga la presidenta de Brasil. No, yo no digo eso. Yo digo, lo mejor para el Uruguay es que Brasil ande bien y que la presidenta no tenga problemas. Ahora, obviamente, las razones por las cuales se está iniciando el juicio político, uno la mira desde lejos y dice, caramba, es un escándalo atrás de otro. Cuando hay ese tipo de escándalos, razonablemente empieza a haber dificultades políticas, ¿no? ¿La caída de la economía brasileña podría generar recesión en Uruguay? Y bueno, recesiones que decrezca nuestro país. Sí, yo creo que por ahora el Uruguay viene pintando como que mantiene un nivel de crecimiento cada vez más mínimo. A ver, no sabemos cómo va a cerrar el año. El gobierno se cae por este tema político. Y se puede agravar. Nosotros evaluamos que para el año que viene la economía uruguaya podría estar creciendo en el entorno del 1%, entre el 1 y el 1 y pico, 1,5, capaz con suerte. Bueno, si además hay un impacto mayor de la debacle brasilera, si Brasil tiene una debacle mayor, entonces podemos estar llegando a acercarnos al no crecimiento. Pero no nos adelantemos, peleemos. Yo le digo, está claro que el gobierno tiene que elegir el platito, hablando de la imagen esa de Vergara, de mantener todos los platitos chinos girando al mismo tiempo. Eso funciona cuando la economía funciona rápido. Es lo mismo que la dinámica de los platitos. Cuando los platitos empiezan a girar más despacio, se empiezan a caer. Entonces, antes de que se caigan, elegí con qué platito te quedás. ¿Y usted cuál tiraría? Yo creo que el plato que hay que empujar es el tipo cambiario. No tengo ninguna duda. ¿Dejaría que crezca el dólar? Sí, claro. Yo creo que el Uruguay tiene que ponerse... ¿Cuánto? Yo estuve en la frontera estas últimas semanas recorriendo parte del país. Estuve en Artigas, en Rivera y en el Chuy. Y es tremendo. Y un compañero me decía, mirá, la frontera... ¿Usted lo dejaría sin ningún tope? ¿No intervendría nada? Bueno, capaz que no. Bueno, ¿cuál es su número? No lo sé, pero yo creo que tenemos que ponernos en línea con la región. Argentina va rumbo a un equilibrio razonable, o sea, a terminar con la mentira, a equiparar el blue con el oficial, y Brasil ya tiene un real mucho más ¿Eso barato. Para nosotros, ¿qué número sería? Y no lo sé. ¿O está en 30? ¿Qué número sería? Un poco más, ¿no? ¿30 y cuánto? ¿6? No sé. A ver, yo no soy economista. No, pero usted dijo, yo ese plato lo tiro. Yo quiero ponernos en equivalencia. 36 es un 20% más. Capaz que es mucho, pero capaz que por ahí, capaz que 35, capaz que no sé. Con eso, no me atrape la palabra porque no sé. Pero con eso se encargan los técnicos. Acomodaríamos el platito que a Uruguay le falta. Eso tiene muchos impactos. Entre otras cosas, recrea las condiciones de reacelerar la economía, porque le mejora la competitividad, nos pone en línea, recuperamos el comercio con Brasil y con Argentina, recuperamos o sea, nos volvemos más baratos para afuera de ellos. Exactamente. Y un país como el nuestro, que vive de lo que le vendemos al exterior, o de nos vuelve más caro para adentro también Uruguay. Sí. No cambiamos el televisor, no compramos el celular. Es así, porque lo que pasa es que no estamos en una situación en la que hay que elegir entre alternativas lindas.
estamos en una situación en la que hay que elegir entre las alternativas malas. Quien nos está escuchando en este momento no le gusta mucho esto, Yo que sé, no puede cambiar el teléfono yo sé, fácil, y capaz esas que no cosas. está bien que uno que está en la oposición le diga a la gente, pero yo tengo que ser auténtico. Y tengo que decir, mire, acá estamos, por ejemplo, en términos laborales, la opción es entre mantener salario o mantener empleo. Y yo prefiero mantener empleo, porque si no estoy perjudicando a un montón de gente que es la más débil, la que va a quedar sin empleo. Entonces, si eso implica resignar la recuperación del salario real por un tiempo, mientras la economía se reactiva, pero ¿cuál es el dínamo para reactivarlo? Es la competitividad. ¿Dónde está la palanca más rápida? Porque hay palancas mucho más complicadas, como por ejemplo los costos del Estado o los costos de las empresas públicas, hablando hoy de ANCAP. Por ejemplo, ANCAP hoy con su desastre impide que Uruguay tenga un combustible más barato, porque las reducciones de precio de combustible han sido mínimas porque hay que pagar el agujero de ANCAP. Y ahora se nos anuncia que capaz que hay que capitalizarla, o sea que es plata dedicada a ponerla en una empresa que tendría que dar ganancia. Bueno, entonces, ¿por dónde mejora la competitividad más rápido? Por la vía del tipo de cambio. Y por ahí empezamos otra vez a dinamizar la economía y entonces podremos seguir creciendo el salario y la gente volverá a comprar productos importados, pero mientras tanto hay un periodo complicado. Senador Pablo Mireles del Partido Independiente, gracias por ser parte de Quién es Quién. No, un gusto grande. Gracias también a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos como siempre de Quién es Quién. Se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios me atentó y nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud. Le recuerda que esto ya es historia.